Shidou, la reencarnación de Kirito, temporada 2, capítulo 1. Bueno amigos, ya regresé y perdón por tardar en regresar, estaba ocupado con algunas cosas, pero ya regresé y con todo el entusiasmo de seguir subiendo más vídeos. Bueno, sin más que decir, empecemos con lo verdadero Chidori bien chido XD. Cuando Shidou despertó notaría que no estaba en el lugar donde había tenido su pelea contra Lucifer, y se estaría preguntando el por qué estaba en ese extraño bosque, y de repente uno de los pocos recuerdos de Kirito le vinieron a la cabeza sobre un juego de realidad virtual que había quedado antes de que él muriera y que había hecho con Kilgoulka o como se diga XD. Y se estaría preguntando si encontraron ese juego y si lo pusieron ahí para evitar que él muriera, pero sabía que no iba a encontrar las respuestas solo pensando, así que empezaría a andar caminando hasta que en el camino se encontró a un chico de pelo negro que reconoció bastante bien y sorprendido dijo: "Esto no puede ser posible, ¿acaso eres tú, Kirito?". Y el chico volteó y dijo: "Shidou, ¿qué estoy haciendo afuera de tu mente?". Y el que notó que efectivamente era él diría: "Eso es lo que me gustaría preguntarte, pero por lo visto no sabes el por qué estás afuera de mi mente". Cuando iban a seguir con la plática, escucharon unos sonidos de alguien talando un árbol, y por curiosidad fueron a donde se estaba escuchando esos ruidos, y en cuando llegaron verían que un chico estaba recargado en un árbol descansando. Shidou, que estaba alerta de alguna mala intención del chico, diría acercándose lentamente: "Disculpa, ¿me puedes decir en dónde estamos?". Y el chico, que vio al par de pelinegros, les diría el lugar donde se encontraban, y entonces Kirito, que quiso preguntarle que cómo cerraban sesión, vería que no sabía a lo que se estaba refiriendo con esas palabras y mejor quiso cambiar de tema, hasta que Kirito, que quiso ayudarle a talar el árbol, intentó talar el árbol pero se terminaría lastimando las manos, cosa que Shidou y Yuiyo se empezaron a andar burlando de Kirito, que con cara chibi diría: "Oigan, tampoco es para que se estén burlando", y ellos, que dejaron de reírse, dijeron: "Perdón, es que no pudimos evitarlo". Y al decir eso, Yuiyo le empezaría a andar enseñando el cómo talar el árbol, y estaban así hasta que terminaron en la tarde, y Yuiyo llevaría a Kirito y a Shidou a la iglesia, pero ahí estaba un espadachín que se burló del deber sagrado de Yuiyo y pensaría que Kirito y Shidou estaban en las mismas. Kirito, que se molestó un poco, le diría que era un espadachín al igual que Shidou, y el espadachín, con cara arrogante, le daría su espada para que lo demostrara, cosa que Kirito le cayó la boca al demostrar que efectivamente era un espadachín, y viendo a Shidou le daría la espada, pero el que no la aceptó diría: "Yo puedo crear mi propia espada", lo diría levantando la mano, y en sus pensamientos diría: "A ver si puedo usar mis poderes espirituales en este juego de realidad virtual", y al pensar eso diría en voz alta: "Por favor aparece y sal, por favor Sandalapón", y al decir eso invocaría su espada, cosa que le sacó una sonrisa, ya que sí podía usar todos sus poderes de los espíritus que había sellado, y el espadachín, que quedó con su orgullo hecho pedazos, solo los dejó pasar con lágrimas estilo anime XD. En cuanto llegaron verían que ahí estaba la hermana superior, y bueno, la explicación sería la misma a la de la línea, así que ella los haría pasar, y una chica de nombre Selka les daría sus respectivas habitaciones y se iría a dormir. Al día siguiente Shidou y Kirito estarían en el mismo bosque talando el árbol, hasta que a Kirito se le había ocurrido lo de usar algo más poderoso para cortar el árbol, y viendo a Yuiyo diría: "Oye Yuiyo, ¿sabes si hay algo más poderoso para cortar este árbol?". Y él le diría lo mismo a la de la línea original, hasta que se acordó de dos cosas, y le diría sobre una espada que se había encontrado, pero también la de Shidou para cortar el árbol más rápido.
Shidou, que no se le había ocurrido que podía cortar el árbol con su sandalapón, la invocaría, y poniéndose en pose de pelea con su espada, daría un tajo limpio y de un solo tajo, logró derrumbar el árbol, así evitándolo de que Selka vaya al mundo oscuro y de encontrarse con los goblins, pero eso sí, Shidou y Kirito le ayudarían a Yuio a ser un gran espadachín, y al esta vez ser dos maestros en vez de uno, sería más fuerte, casi igual de fuerte, cuando había sido lavado su mente, pero Yuio también le enseñaría las artes sagradas a Kirito y a Shidou, así teniendo más habilidad aún más Shidou, que literalmente ya está más que rotísimo XD. En la noche todos estaban haciendo una fiesta para celebrar a los tres chicos, quienes derrumbaron al árbol del diablo, o como le digan XD, y le preguntaron a Yuio que qué iba a hacer ahora y que si quería podía escoger un nuevo deber sagrado, y Yuio diría casi gritando que quería ser espadachín para salvar a su amiga de la infancia e hija del dueño de la aldea, y todos estuvieron de acuerdo, y ahora tanto Shidou como Yuio y Kirito irían a hacer la prueba, pero también trabajarían, y al ser tres, decidieron ponerse de apodo los tres mosqueteros, los soy muy original XD. Cuando los tres terminaron su examen, les asignaron a un maestro para seguir mejorando. En el caso de Yuio, le tocó a un señor llamado Balto, en el caso de Kirito le tocó a una hermosa mujer llamada Sortilina, y en el caso de Shidou le tocó a un hombre llamado Bolo Libantain, y los tres seguirían con su entrenamiento hasta que terminaron e irían a una tienda, donde vendían panes, y mientras comían, se estaban poniendo a recordar el cómo batallaron para llegar a lo que ahora son. Aún no puedo creer que todo esto esté pasando, diría Yuio, no creyendo que todo lo que tuvieron que pasar fuera cierto, y Kirito, que se rió un poco, diría: vamos Yuio, tampoco exageres las cosas, lo diría terminándose de comer el pan para después ver a su maestra Sortilina, donde ahí sería lo mismo, hasta llegar la parte a la donde Kirito y Shidou compraron sus espadas. Y si se preguntan el por qué Shidou quería una espada si tiene la sandalapón, es simple, y es porque no tener otra espada XD. Shidou y Kirito, que querían probar sus espadas, fueron a un bosque alejado de las personas, así poniendo a prueba sus espadas, donde ambos se estaban dando ataques hasta que Shidou dijo fortalecer armamento, así dándole un nuevo poder a su espada, que era idéntica a la de Shidou, donde su espada se envolvió en una especie de fuego negro y después se lanzó hacia Kirito, que estaba sorprendido, y recordando esas palabras también diría fortalecer armamento, y también se lanzaría donde ambas espadas, al hacer contacto con la otra, formó una pequeña explosión que los mandó a volar levemente. Luego Shidou diría llamar al sistema generar elemento acuático en forma de tiburón descarga, y Kirito diría llamar al sistema generar elemento criogénico en forma de escudo descarga, así Kirito invocaría un enorme escudo de hielo para protegerse del ataque, y después vería que Shidou aparecería arriba de él con su espada, pero Kirito dio una sonrisa y en un estallido de velocidad desapareció y aparecería detrás de él, donde le intentaría dar un golpe con su espada, pero Shidou usaría su transformación del Vengador Fantasma y bloquearía su ataque como si nada, y ambos retrocedieron, y Shidou, que se destransformó, dijo sorprendido: vaya, no pensé que pudiera usar mi transformación del Vengador Fantasma en este mundo, pero supongo que tengo todos mis poderes, lo diría invocando también a Safkiel y a todos sus ángeles, cosa que lo sorprendió, y también se acordó del poder que le había dado el rey demonio Shigi, cosa que lo pondría algo triste, ya que realmente le había agarrado un gran respeto, pero a la vez se sentiría feliz por haber matado a Lucifer al ser su última voluntad, y se prometería en también proteger este mundo con su vida si llegaba a ser necesario, y después de prometerse eso seguirían probando sus espadas hasta que Kirito ensució el uniforme de Bolo Libantain, cosa que pasaría lo mismo a lo que conocemos, amigos.
Mientras tanto afuera del juego pues las chicas de Shidou recién habían llevado a Shidou al hospital donde un señor los atendió de inmediato, donde rápidamente les ayudó haciéndole algunos estudios, y le pondría un casco para que no muriera, y las chicas en especial Mana, Kotori, Toka y Kurumi le preguntarían que si iba a estar bien, a lo cual él le diría que sí, pero tendrían que hacerle algunas cosas para que no muriera, y entonces Yuzuru, que tenía sospechas de ese señor, le preguntaría al doctor cómo se llamaba, a lo cual él diría con una sonrisa, al pensar que no sabían nada sobre él diría: mi nombre es Kirito Ulka, y todas que se sorprendieron dirían que no deberías de estar muerto, ya que ya pasó muchos años cuando ese tal Kirito había muerto, y Kirito Ulka, que se sorprendió, les preguntaría el cómo sabían sobre eso, a lo cual Kotori, que era la que más sabía sobre Shidou, le diría que su hermano era la reencarnación de Kirito, y que le había contado una vez que tenía el recuerdo de él antes de morir y sobre el juego de realidad virtual que se llamaba Underworld, y Kirito Ulka con cara seria diría: bien, no les mentiré, sí, sabía que él era la reencarnación de Kirito, y también el motivo del por qué estoy vivo es que tenía el presentimiento de que iba a reencarnar en una persona, así que decidí crear una máquina en la que me enviaría a mí a dos personas muy importantes a su mundo, pero también creé una máquina donde ahí dormiríamos por un largo tiempo, sin envejecer ni un solo instante. Y solo despertaríamos cuando Shidou liberará un poder grande, cosa que pasó cuando liberó su poder raro, pero también decidí en no interferir en su historia, al igual que dos chicas de Kirito, ya que decidimos esperar a que él quedara inconsciente o como está ahora para así poder salvarle la vida y trasladar el alma de Kirito a su cuerpo, que todavía sigue conservado gracias a mi tecnología combinada a la de ustedes, así haciendo que su cuerpo no se deteriore, lo diría haciendo pasar a las chicas de Shidou, donde al entrar verían a dos chicas donde una de ellas era Asuna y la otra, o sea la hermana o mejor dicho prima de Kirito, que al momento de ver a las chicas de Shidou dirían: vaya, tal parece que la reencarnación de Kirito-kun / Nii-sama se consiguió muchas novias, lo dirían con una tierna sonrisa, tal vez demasiado tierna que hasta daba miedo. XD, vaya que dan miedo, dirían todas al mismo tiempo, pero después de unos minutos se terminaron cayendo muy bien, y también les mostraría el cómo era Kirito, cosa que las sorprendió ya que era muy idéntico a Shidou, que casi parecían hermanos gemelos. XD. Y se prometerían en usar sus poderes espirituales para ayudar a trasladar el alma de Kirito a su cuerpo, pero también en hacer que su amado Shidou despertara y no muriera. Mientras tanto, adentro del juego ya habría pasado muchas cosas, como el asesinato de Rayos, o no me acuerdo cómo se llamaba el rubio. XD, y el cómo se encontraron con Alice, con la que Yuiyo tanto se esforzó en buscar para regresarla con su familia, para traer la felicidad a ellos, pero su actitud no era como pensó que sería, ya que le dio tremendo golpe y lo amenazó con matarlos y volvía a intentar tocarla. ¿Pero qué le pasa a esa rubia? ¿Acaso no eran amigos de la infancia?, diría Shidou en sus pensamientos, al igual que Kirito, pero le dirían a Yuiyo que no dijera nada hasta que lleguen a su objetivo, donde él solo asintió, y como pasó en la línea original, Alice se los llevaría donde ahí estaban presos, y Shidou, que se dio cuenta en donde estaban, se los haría saber a Yuiyo y a Kirito, y con una sonrisa invocaría a la Sangalapón, así cortaría la cadena de un solo tajo, al igual que la de Yuiyo y la de Kirito, y después tumbaría los barrotes con su espada, donde alertó al guardia que Kirito dejó inconsciente de un golpe en el cuello, y saldrían de la prisión donde se encontraron con Eldri, donde tendrían la misma pelea, pero de repente un nuevo enemigo aparecería y sería Isaac, cosa que sorprendió a Kirito y especialmente a Shidou, que diría: ¿cómo carajos es que estás vivo? A lo cual él diría: para serte honesto, ni yo lo sé, lo único que
sé es que sí había ido al infierno por culpa de Lucifer, pero cuando él fue derrotado por ti mi alma salió de allí, pero al no tener el cuerpo este extraño juego de realidad virtual. Pero no importa ya que ahora soy más poderoso, incluso más que el diablo lo diría, liberando un poder aún más grande que el de Lucifer. Shidou que se enojó pero a la vez que se asustó también liberó todo su poder, así pasando al modo vengador fantasma demoníaco divino, ya que aún le quedaba algo del poder que los ángeles le habían otorgado gracias a Kirito, e invocando a su Sandalapón se lanzaría con todo para matarlo de un solo tajo, pero vería que lo traspasó como si fuera un fantasma, y Shidou que se sorprendió se daría cuenta que solo era una imagen que había formado, ya que era tan poderoso y veloz que ni su sombra se esfumaba a tiempo, y de forma inconsciente logró agacharse así esquivando un disco realmente filoso, donde vería con asombro y miedo que cortó una pared como si fuera un pedazo de mantequilla, y Isaac que tomó a él diría: vaya, esquivaste un ataque de mi nuevo poder, tuviste suerte de sobrevivir y quisiera pelear contigo para vengarme pero no tengo tiempo. Shidou que se enojó porque pensó que lo estaba subestimando se lanzó para matarlo, pero Isaac de un parpadeo ya estaba enfrente de él, donde le daría un golpe con todas sus fuerzas, donde de un golpe le atravesaría el estómago y de una patada lo mandó donde estaban Kirito y Yuiyo, que lo sujetaron, y Isaac que vio a los tres diría: si sobreviven los tres nos enfrentaremos en el último piso de la catedral central, así que tengan buena suerte trío de debiluchos, y al decir eso se fue, y Shidou que se estaba curando gracias al poder de Kotori se sentiría frustrado al ver que no pudo hacer nada en contra de él, y serio diría: maldita sea, no pude hacer nada, realmente se hizo más poderoso de lo que pensé y algo me dice que se contuvo. ¿Estás hablando en serio?, dirían el pelinegro y el rubio sorprendidos, a lo cual Shidou diría: así es, y la verdad no creo que podamos con él, y si eso le sumamos a la administradora se nos hará prácticamente imposible, al menos que tengamos un poder que sobrepase toda lógica. Y en cuando dijo eso pensó en algo, ya que no se le había pasado eso en la cabeza, y sorprendido vio a Kirito, y antes de que dijera algo una flecha apareció de la nada y verían como un hombre les estaba dando con sus flechas. Así que al ver eso rápidamente se fueron corriendo, mientras una voz les indicaba el camino donde los tres verían una puerta, y sin pensarlo entraron a ella, donde verían que entraron en una biblioteca, y adentro de dicha biblioteca estaba una pequeña niña, donde la plática sería exactamente la misma, pero también quisieron esperar un poco más para poder entrenar, donde Shidou y Kirito, al tener un nivel muy superior al de Yuiyo, este último tendría un entrenamiento especial para poder igualar el poder y las habilidades de los pelinegros, y hablando de ellos Shidou le diría algo que no se esperaba, ya que Shidou diría: Kirito, tengo una duda que me entró, y es que probablemente tú también podrías tener la misma transformación y poderes que yo, a lo cual Shidou que se sorprendió diría: ¿lo dices en serio?, a lo cual él solo asintió y le diría que probablemente al estar con él hizo que tuvieran lo mismo, y aún más, al separarse hicieron que tuvieran la misma sangre, como si fueran hermanos, lo cual quiere decir que puede y tengan los mismos poderes. Entonces Kirito, que quiso comprobarlo, invocaría a todos los ángeles como si nada, y también pasaría a la transformación del Vengador Fantasma Divino Demoníaco, aunque al no entrenar su cuerpo para soportar tal poder casi se terminó desmayando, pero con pura fuerza de voluntad no lo hizo, y se destransformó, y Shidou, que vio que sus sospechas fueron correctas, tomó la decisión de hacer que tenga un entrenamiento mortal para
que soporte el poder que tiene así Shirou pondría a entrenar el cuerpo de Kirito para que tuviera la resistencia para poder aguantar el poder que ahora poseía, donde en unas 3 semanas logró hacer que pudiera soportar el poder, pero Yu-Gi-Oh también tendría un poder que se comparaba a la fuerza de Kirito y Shirou, pero en estado base o incluso un poco más superior a la de ellos pero por separado, y Cardinal al ver que tuvieron mejores resultados a lo que se esperaba se pondría enfrente de ellos y diría: veo que se hicieron más fuertes de lo que pensé, pero dígame, ¿creen aguantar el verdadero entrenamiento? Y ellos con una sonrisa de determinación dirían: no lo sabremos si no lo ponemos a prueba. Y Cardinal, que se rió un poco, diría: no se confíen, ya que el verdadero entrenamiento va a ser más duro, que verán el infierno en persona. Lo diría con una sonrisa que les hizo sacar escalofríos a los 3 para después empezar con el verdadero y mortal entrenamiento de los 3 espadachines. Bueno amigos, hasta aquí dejaré el fic, espero que les haya gustado amigos. Bueno, sin más que decir, nos vemos para el próximo fic. Fin del capítulo.